Se va a intentar determinar quién fue el que acabó con la vida de Diego Fernández Lima, un crimen ocurrido hace más de 40 años. Con la ciencia forense, obviamente, se va a intentar buscar la verdad de este hecho, la verdad de una desaparición de un familiar que llevaba buscándose desde hace 41 años y que aparece el cuerpo casualmente donde vivía una familia y un hombre llamado Christian Graf, que era compañero suyo de la escuela. Obviamente tenemos muchas informaciones en los medios de comunicación de la Argentina, estos hallazgos que los forenses aseguran que este hecho es muy rico en evidencia forense porque se han hallado muchas cosas, obviamente las pertenencias, el tema de ADN, están buscando también si hay otro perfil genético diferente en los restos, algo que va a ser bastante complicado después de tantísimos años, pero la ciencia forense ha permitido revelar gran parte de la realidad de una tragedia que había permanecido oculta durante más de 4 décadas. Vamos a ver qué es lo que dice también un investigador forense, que vamos a analizar un poco sus dichos en televisión. Es que varios criminólogos han hablado sobre esto. La antropología forense ha sido clave, obviamente, para la recuperación de los restos humanos y reconstruir el contexto en el cual se desprendieron en esa zona. ¿Qué es lo que dicen los forenses? ¿Realmente hubo un intento de descuartizamiento? ¿Hubo más cosas? Ahora, lo de determinar quién era la víctima, esto ya está. Lo que falta ahora es lo que es complicadísimo, evidentemente, en cualquier tipo de caso, ¿no? Que sería encontrar a los culpables, encontrar la autoría, la responsabilidad y la motivación de por qué hicieron esto. Y obviamente hay muchos datos. Tenemos que vivía en esa casa colindante a donde vivía Gustavo Cerati, que justamente desapareció a unas cuadras de distancia. Tenemos por aquí un mapa, si no me equivoco, que vamos a mostrar. Bueno, aquí van a mostrar el mapa que os estaba comentando yo también en anteriores directos. Porque él había pedido plata, se iba a tomar un colectivo. Nada de esto, entiendo, interpreto, habría ocurrido. ¿A él lo encuentran en alguna parada? A él lo ven por última vez en Monroe y Estomba, a donde está yendo Camila Barral en este momento. Es la última vez en esta esquina del mismo barrio, a 5 cuadras de su casa, donde saluda a aquel amigo de la familia. Él, Diego, a él me refiero, después camina estas 8 cuadras hacia la casa de Graf, Avenida Congreso 3742. ¿Qué lo unía a Graf, además de ser compañero de colegio? Lo de las motos. Curso, tercer año en el 84. La pasión y el amor por las motos. Porque Cristian arreglaba motos y porque Diego tenía una moto muy llamativa en aquel momento, que el día que desaparece Diego por la mañana había utilizado la moto, porque ese día no había tenido entrenamiento matutino en excursionistas. Su hermano todavía la conserva. Su hermano la conserva. Sí, Digo, la única relación que hay entre la persona sospechada del crimen de Diego es que arreglaba motos y que Diego tenía justamente una motito. No hay otra relación más allá de haber sido compañeros. Ahora, ¿no eran amigos? Hombre, cuanto menos es importante, ¿no? Lo que se está diciendo. Amigos de la escuela, o sea, no amigos, sino compañeros de escuela, habían ido a la misma escuela, compartían una afición por las motos justo en el momento en el cual desaparece, y aún por encima, este chico desaparece a unos minutos de la casa de este señor. Pero bueno, o sea, ¿cómo que son poquitas cosas? Creo que es importante. Son 3 cosas muy clave. O sea, fijaos dónde lo ven por última vez. O sea, estaba yendo literalmente a su casa. Es que es de locos, o sea. Pero ¿cómo se puede decir que sean como pocas cosas lo que hay? Luego, evidentemente, se habrá que determinar si este señor es culpable o no lo es, o su familia lo es o no. Pero los restos estaban allí. Él parece, o se presupone que sabía que los restos estaban en su casa, y aún por encima este chico hace 40 años desaparece al lado de su propia casa. Es que vamos a ver, claro, obviamente hay muchos indicios y la fiscalía los tiene. Fijaos en el mapa que sale aquí, 10 minutos andando desde este punto donde supuestamente lo ve, esta esquina en Monroe, donde esto es donde supuestamente ven por última vez a este chico. Sería en este lugar. Esta sería la esquina donde lo ven a Diego Fernández Lima
si no me equivoco, por esta zona lo debía de ver ese último testigo, que de hecho creo que es la persona que nos comentó en alguno de los vídeos que hicimos. Bueno, no, se ve desde 2013, pero bueno, básicamente no hay más fechas en Google Maps, aún así más o menos sería esta la última esquina. Y luego la casa del señor Graf sería, pues obviamente más para aquí, a 10 minutos andando, con el supermercado ahí cerca, y aquí estaríamos hablando de la casa de este señor, colindante a la de Gustavo Cerati, en la avenida Congreso, en el 3732, ¿no? Si no me equivoco, que sería la casa, ¿no? Aquí vemos un poco de la misma en esta avenida en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Sinceramente, el mapa es claro, ¿eh? Muy llamativa en aquel momento, que el día que desaparece Diego por la mañana había utilizado la moto, porque ese día no había tenido entrenamiento matutino en excursionistas. Y su hermano todavía la conserva. Su hermano la conserva. Sí, Digo, la única relación que hay entre la persona sospechada del crimen de Diego es que arreglaba motos y que Diego tenía justamente una motito. No hay otra relación más allá de haber sido compañeros. Ahora, ¿no eran amigos? ¿por qué no lo conocía la familia? Claro. Vamos. A ver, Cami. Ah, perdón. Ya volvemos, Cami. Ya volvemos. Estamos en Ya volvemos, Cami. Pará. Vamos a volver a Camila, pero dame un adelanto. ¿Por qué decimos que uno de los obreros, de los trabajadores de la obra, vio muy nervioso a Christian Graf? Dame un adelanto. Pregunto, si vos están haciendo arreglos en la casa de tu vecino y no tenés nada de qué preocuparte y están sacando las plantas de la medianera, ¿por qué vas a ir y venir y preguntar cosas? Bien, volvemos a Camila Barral. Dale, Cami. Sí, este es el último cruce a nivel que hay hacia la parte de Monroe y Estomba, ¿no? Esta intersección donde se lo vio por última vez, ¿sí? Es decir, hay un recorrido bastante largo, son 5 cuadras, tal vez no es tan largo, pero sí bastante dificultoso llegar de acá a la casa de Christian Graf, teniendo en cuenta que hay pasos a nivel que ya estaban presentes en ese momento, hay que cruzar la estación de Coglan y luego... Bueno, a ver, son 10 minutos, tampoco es una travesía por el desierto, ¿no? Llegar a la casa de Christian Graf, que está a unas 3 cuadras de la estación, ¿sí? Y está en la esquina donde se lo vio por última vez, Estomba y Monroe. Vamos a acercarnos a este lugar. Ahora hay un cruce bajo nivel, claro, en este caso en la zona de Estomba al 2500. ¿En aquel momento existía este cruce bajo a nivel? ¿Existía en 1984, no julio estaba. del 84, existía este paso bajo a nivel? No. No estaba. No estaba. No. En aquel decir? momento existía ese negocio de motos ahí en la esquina. No, los negocios que están presentes en la esquina no. Lo que sí podemos acreditar es que todo el camino tiene casas muy antiguas. Claro. Como les decía, casas inglesas de ese estilo. Pero la realidad es que esta intersección Monroe y Estomba al 2500 es esto. Ya tiene negocios locales mucho más nuevos, ¿no? Claro. De hecho, bueno, están viendo el de motos, después hay otro. Dos de motos. Pero es un dato importante que este paso bajo nivel no existiera en aquel momento. ¿Por qué, te preguntarás del otro lado? ¿Qué cambia? La visión, el panorama, Claro. el observar a Diego, identificar a este chico de 16 años de una esquina a la otra, claramente, y saber que se trataba de Diego. Y no hay una confusión. La visión era mucho más amplia, mucho más limpia. Y al mismo tiempo no había el movimiento de vehículos que existe hoy en la actualidad. Era otro tipo de tránsito en la década del 80 en la Argentina. Pero No había A ver, evidentemente ha pasado muchísimo tiempo y eso hace que ese testigo pues cobre relevancia, cobre fuerza. Básicamente él se acuerda perfectamente. Testimonio bastante clave, básicamente por lo que estamos viendo, ¿no? Porque justamente la casa quedaba a unos 10 minutos. No sé cuánto se tardaría en aquel momento, si se tardaría más o menos, pero vemos que la distancia es bastante corta, ¿no? E importante para determinar eso.
Quería ver también un poco qué es lo que comentaban desde los expertos forenses, los doctores en criminología, porque creo que es una parte fundamental del caso, primero para determinar los restos y luego, evidentemente, para ver esa escena del crimen y las pistas que pudieron haber dejado los asesinos. Parte del expediente y habla, en una parte dice el fiscal, estamos hablando de López Perrando, al elevarlo al juez, le dice entre otras cosas, bueno, a ver, analicemos. Encontramos un cadáver enterrado a poca distancia de la superficie, 67 centímetros. Intentaron desmembrarlo, tuvo una muerte violenta, un apuñalamiento. Quisieron, bueno, con este hecho, confeccionaron una fosa con dimensiones mínimas posibles, de escasa profundidad y tamaño. Estoy leyendo textual, lo que constituye un ocultamiento precario e improvisado. Por ende, estos factores, dice el fiscal, permiten inferir que el homicidio fue un hecho imprevisto y sorpresivo. Claro. Es decir, no fue planificado. Que pudo haber tomado por sorpresa al autor, es decir, al homicida, al asesino, o bien haber ocurrido en circunstancias en las que éste no disponía del tiempo suficiente para un ocultamiento más elaborado. La ubicación del enterramiento en un sector del fondo del predio, mirando desde el fondo de la casa, de la vivienda, hacia la izquierda, cerca de la pileta, ¿no es cierto? En un sector del fondo del predio, refuerza la hipótesis de que el hecho sucedió allí mismo y que el ocultamiento del cuerpo de la víctima se materializó inmediatamente tras haber sido consumado el homicidio. Ojalá alguien me hubiese enseñado esto cuando empecé a hacer trading. Paso 1. Abris TradingView. Es decir, a ver, lo que cree el fiscal es que quisieron deshacerse del cuerpo en el lugar donde fue el homicidio, donde lo apuñalaron, pero a mi entender ahora, de lo que dice el fiscal Raúl, lo quisieron siempre tener a la vista. Es decir, dominado el lugar, más allá de que se lo podrían haber deshecho, qué sé yo, llevarlo al poco tiempo, pero tenés que tener un estómago para desenterrar un cuerpo y sacarlo, exhumarlo y todo eso. A ver, y también sobre esto hay que decir que lo que dijeron los expertos forenses es que ellos no estaban estableciendo las causas de la muerte, sino que describían como alguna de las lesiones, esa lesión cortopunzante que hablaron a la altura de la cuarta costilla derecha y algunas lesiones en miembros inferiores y superiores que posiblemente eran de otro tipo de arma, ¿no? Que de hecho se asociaba primero esa lesión en la costilla con un supuesto cuchillo y las otras con otro cuchillo, básicamente por un intento de manipulación y a la hora de intentar deshacerse del cuerpo de esa manera. A ver, coincido con vos, Javier, y imagino que estarás de acuerdo conmigo que está muy bien descrito el hecho y muy bien analizada la prueba. ¿Coincidís? Sí, muy totalmente. Bien. Sí, está claro. En la inteligencia que el autor del hecho podría ser alguien de la que viva en la finca o que ha tenido acceso a la finca, claro que sí. Fíjense que curiosamente se coloca, la sepultura criminal se provoca en la medianera, que es el lugar más alejado, digamos, de la zona habitada de la casa. Pero luego entran a jugar otros factores. Si nosotros hablamos de un homicida como un individuo, cerramos los ojos y pensamos en un individuo que enrosca un silenciador en una pistola semiautomática Walther P38, o que está subido a la torre de una iglesia con un fusil con mira telescópica, ese es el homicida de Hollywood. Con el que lidiamos mayormente nosotros todos los días es con personas comunes que sufren circunstancias estresoras iguales o mayores que la misma víctima. En esa inteligencia es como, fíjense que el mismo fiscal está describiendo lo que ocurrió. Se vio, el hecho fue improvisado. Yo coincido, lo vengo diciendo hace días ya, que este es un hecho que no tiene, no presenta aspecto de haber sido planificado, de tener actos preordenados, de tener, para nada. Este es un hecho que se precipitó. Una discusión, un acto violento, una cuestión personal, no lo sabemos. Llevó al empleo del arma blanca por un determinado impulso. Hasta me animo a pensar que puede haber sido una emoción violenta. Eso. Hasta puede haber sido una emoción violenta. Emoción violenta entendida en una reacción del momento por una agresión, por una pelea, una discusión, saco el cuchillo y te mato. Sí, a ver, también tú fíjate que en realidad
está diciendo el abogado de Christian Graf que ni siquiera se acuerda de este chico, de Diego Fernández Lima. Lo segundo es que no sabía que el cuerpo estaba allí. Las preguntas que, si esto llega a ser cierto, que personalmente no lo creo, estaríamos hablando de que esta persona se tiene que estar haciendo muchísimas preguntas. O sea, ¿cómo pudo llegar el cuerpo de un chico con el que iba a la escuela a su propia casa? O está encubriendo a alguien, o evidentemente sabe algo más de por qué ese cuerpo está ahí. Es que no hay más, sinceramente. Exacto, instinto y automatismo. Sí. Como eso es la emoción. O me defiendo, instinto, ¿no? Sí. y automatismo. Sí, el trastorno mental transitorio incompleto. Pero hasta eso puede haber sido. Entonces, se produce el hecho. Y ahora, ¿qué es lo que tenemos? Lo que, insisto, compromete más al criminal. Entonces, ¿cómo hacemos para poner distancia con el criminal? Cavamos rápidamente una sepultura criminal que, insisto, en el 99,9% de los casos es de muy escasa profundidad. A ver, y yo, sinceramente, para el tema de los casos prescritos, personalmente, me parece que, por una parte, no me tiene mucho sentido, pero por otra, lo que a mí me parece es que este chico nunca se dio por muerto, o sea, sino que estaba como desaparecido. Desaparecido desde los 80. Llevaba 40 años desaparecido. O sea, su familia aún lo estaba esperando realmente. Pero en mayo de 2025 es cuando ahí se determina que fallece Diego Fernández Lima. Y luego, evidentemente, se hace este análisis a los restos y tal. ¿Por qué realmente aquí cabe la prescripción? Es que me parece que no tiene ningún tipo de sentido que quepa la prescripción en este caso. Básicamente porque, uno, el caso no se investigó nunca. Dos, estaba como desaparecido. Y tres, hace tan solo 2 meses atrás es cuando se determina que la persona que se encuentra esos restos casualmente era Diego Fernández Lima. Entonces, ¿por qué no tienen que responder ante la justicia los asesinos, ya sea la familia Graf u otra persona que haya cometido este hecho? Es que personalmente creo que no tiene ningún tipo de sentido eso. Y en el lugar al que se tiene acceso porque no puede evacuar el cadáver. ¿Intentó previamente el descuartizamiento? Yo creo que sí. Y vio que también es una tarea harto compleja. Por eso es posible que una sola persona haya gestado todo esto. Descuartizar a una persona no es una cosa que se puede hacer en segundos o en minutos. Raúl, hay otra certeza, es perdón. más, muchas veces cuando nuestros equipos de médicos legistas ven un descuartizamiento hecho de manera sencilla, enseguida nos dicen hay que buscar a una determinada variante social que son los que tienen más habilidad para eso. Alicia, Sí, ¿cómo lo ves vos esto? Porque vos sos una especialista también y sos Sí, muy quiero saludar a experimentada en la mente gusto, criminal. Mucho gusto en saludarlo. A ver, ¿Cómo está, doctora? ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué le parece esto? Habría que ver si ahí donde está el cuerpo, donde estaba el cuerpo sepultado, no había un galpón de pronto, o un tinglado, o un algo. Muy bien. Ese es un punto que sería muy interesante también, porque... A ver, y durante todo este tiempo nunca olieron nada, porque obviamente los cuerpos emanan olores muy fuertes. Los dueños de esa propiedad en ese jardín y demás nunca percibieron nada. No sé. Parece que hay una complicidad ahí bastante grande, ¿no? Personalmente vemos como que... y también, fíjate la pregunta que me hago, ¿quién en sus cabales viviría con un cuerpo enterrado en su jardín durante 40 años? Es de locos pensarlo así también, En cuyo caso, ahí pudieron haber estado estos dos chicos en alguna situación incómoda que de pronto ha sido sorprendida por el adulto. Un tercer actor. Exacto, Alicia. por el padre de Graf, que es al que no podemos entrevistar porque el hombre está muerto. Sí. No podemos entrevistar ni se puede imputar. Fue introducido por estos días, esa hipótesis fue introducida por algún medio. Pero, ¿sabe qué pasa, doctora? En realidad no hay ninguna evidencia de que ello ha ocurrido de ese modo. A ver, si nosotros llegamos a tener una confesión, es probable que conozcamos de manera más pormenorizada lo que ocurrió, porque acá está existiendo ahora otro problema que se instala, que nadie lo ha, aparentemente nadie lo ha visualizado, porque
es muy fácil analizar, bueno, si el hecho está prescripto, voy y lo confieso. Nosotros tuvimos, suponemos quién es el autor del homicidio de Nora Dalmazo, en el que me tocó trabajar, que es claramente fue un hecho de delito contra la integridad sexual seguido de muerte. ¿Y qué ocurre? Está prescripto, ni siquiera se puede ir por él. Es probable que los fiscales cordobeses que están trabajando con mucha inteligencia y mucha vehemencia lleguen a llamarlo alguna vez a indagatoria y avancemos un poco más. Pero en este caso todos sabemos que la prescripción, además de público y notorio, y además es una cuestión es un instituto de derecho público. El magistrado que determina que el hecho está prescripto, él mismo debe decretarlo, ¿verdad? Ahora, hay otro problema, que acá hay una acción judicial que no está prescrita, y no me estoy refiriendo al encubrimiento. ¿A cuál se refiere? Acción civil. La acción civil comienza su plazo de prescripción desde que se tiene noticia. Se tiene noticia cuando fue, ni siquiera cuando fue hallado el cuerpo, cuando fue identificado, individualizado, exactamente. O sea, Raúl, vos estás hablando de, acá hay una vía legal más, que es obviamente civil y no penal, donde la familia de Diego Fernández Lima puede decir, ¿qué tal? Yo quiero que me indemnicen los ocupantes de la familia, de la casa de la familia Graf, porque tenían enterrado ahí el cuerpo de mi hijo, de mi hermano. Lo vengo sosteniendo hace días ya, y mucho cuidado, que si uno piensa solamente en cuál puede ser el resarcimiento que resuelva un juez civil en nuestro país para una familia que sufrió 41 años de semejante sufrimiento y calvario, tenemos que pensar en una cifra inconmensurable. Luego, independientemente del resarcimiento civil, tenemos otro problema que es el castigo social por este hecho. Claro. Son dos fenómenos que van en paralelo a la cuestión penal que tiene que ver con la prescripción. Yo creo que ya al final lo que se ve es que están muy apretados esa familia, obviamente. Todo esto es lo que está siendo analizado por las partes. Ambas partes entiendo que deben estar en este análisis, ¿verdad? Y una parte va a actuar ofensivamente con todo su derecho y la otra va a actuar defensivamente también con todo su derecho, ¿no? Doctor, y en esto de, perdón, yo vuelvo y estoy mirando esas imágenes que se obtuvieron en las últimas horas por dron, que nos dan realmente una perspectiva de lo que es ese jardín. En esto de instalar la pileta al ras de donde se encuentra el cuerpo, ¿hay también un intento de encubrirlo, de poder tapar esta situación? No se puede leer de esa manera, porque digo, el cuerpo está hace 41 años, la pileta hace menos y es justo ahí. Pero eso es por lo general, se me ocurre, porque se busca instalar o armar una piscina en un lugar a donde el sol y las orientaciones diferentes del sol según... No, eso en el común de los casos. Es muy subjetivo. Claro. Es muy subjetivo, pero yo les quiero contar una cosa. En año 2008, Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires, un un jovencito de 15 años, mató a su compañero, también de 15 años, lo mató con armas blancas improvisadas, armas blancas impropias, cavó una sepultura criminal en el jardín, en el patio jardín, y enterró el cuerpo en ese lugar, él solo, 15 años. Lo tapó, aplanó toda la superficie de manera, porque yo conservo en mi archivo toda la colección de fotografías y videos, aplanó totalmente la superficie de manera que prácticamente era imperceptible. Luego, la madre es la que, enterada por la confesión del hijo lo que había ocurrido, hace la denuncia en la policía y ahí va la policía científica y recupera el cuerpo. O sea, les cuento un hecho que ya ocurrió, para que no haya necesidad de especular. Claro. Una sola persona... Claro, para que realmente podamos ver que sí podía haber sido el caso aquí. Una joven de 15 años pudo realizó hacerlo. todas estas maniobras. Claro, porque Christian Graf en ese momento obviamente era menor, pero le llamaban el jirafa, ojo también con eso, ¿no? Porque era una persona como muy grande y tal, ¿no? En aquel momento. Pudo hacerlo en un hecho que ya conocemos que ocurrió. Claro. Luego, también hay que explorar esto. Si el hecho se le va a enrostrar a alguna de las personas que se está mencionando, no nos olvidemos que era menor en aquella época, ¿eh? También, exacto, es verdad. Ojo, la verdad es que este doctor en criminología ha dado con todos los puntos clave del caso
en relación a quién puede ser el culpable y si lo es Christian Graf, porque es el único que actualmente está imputado por encubrimiento, ojo. Así que bueno, seguiremos viendo y también os dejaré con más noticias del caso de Diego. La opinión pública, en todos los medios de comunicación. Aquí también nosotros lo hemos desarrollado también. Sí. Y que comenzó con una cuestión vinculada a Gustavo Cerati. Recordarán, ¿no?, los restos óseos que se encontraron en una casa lindera a la casa que habitó alguna vez Gustavo Cerati. Finalmente se descubrieron de quiénes eran esos restos óseos, de Diego Fernández Lima, un joven que había desaparecido a los 16 años en 1984, un 26 de julio había sido visto por última vez, y en ese contexto empezábamos a ya darle cuerpo y humanizar esos restos que habían tenido una historia, que habían tenido una familia que lo esperó, que lo buscó y que lo buscó. Que lo buscó todo este tiempo, que no supo de él durante 41 años y viene a encontrarse de esta manera con esta noticia. Una madre esperando por la ventana, mirando por la ventana, esperando que llegue algún día y finalmente se entera de cómo son las cosas. Vamos a ampliar esta información porque tenemos una importante nota para compartir con todos ustedes. Tenemos el gusto de entrevistar aquí en Pasan Cosas, en Aire de Santa Fe, a Javier Fernández Lima, hermano de Diego. Javier, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola chicos, ¿cómo están? Acá estamos en la lucha. Un poco veníamos contextualizando esta entrevista a raíz del hallazgo de los restos de Diego, que no podemos ni imaginar lo que tiene que haber sido para la familia de ustedes, y el hallazgo también que empieza a direccionar una investigación, que será una investigación por la verdad, nada más y nada menos, que me parece hasta incluso igual de valioso saber qué pasó con Diego Fernández Lima, que fue encontrado en una casa de la familia Graf, y un hombre, un adolescente que aquel entonces que compartía la misma escuela Guillermo Almirante Brown. Javier, conocer cómo están atravesando ustedes todo esto como familia y también qué es lo que pretenden con esta investigación. Bueno, muy duro, ¿viste? Fueron 41 años de mucha angustia, de dolor, sin saber dónde estaba Diego. Para nosotros empezamos el duelo ahora hace una semana atrás, 10 días, porque bueno, es cuando nos enteramos que a Diego lo asesinaron y lo enterraron ahí. Y ahí justo vivía un compañero de la secundaria de Diego. Y estamos queriendo saber por qué pasó. Queremos justicia por él, porque es muy triste todo esto que está pasando y muy, muy lamentable. Javier, este duelo que decís que están empezando ahora, porque ustedes siempre lo esperaron, siempre lo buscaron, siempre creyeron que él iba a volver algún día a tocar el timbre, a tocar la puerta, tiene que ver con saber la verdad también, ¿no? Porque para hacer un duelo importante y tan difícil como este se necesita saber la verdad. ¿Vos conociste alguna vez a Christian Graf? No, la verdad que no. Mi papá tenía una libreta que en su momento, ¿no?, fue anotando toda la gente que interrogaban y datos, teléfonos, direcciones, y nada, nunca apareció esta persona, ni su nombre, ni dirección en ningún lado, y no lo conocíamos. Peco, muy de entrometida, si te pregunto un poco por tu papá y por esta investigación y cómo fue, digamos, desde el día que desaparece Diego, bueno, y hasta el momento de que fallece él, esperándolo y buscándolo, obviamente, ¿no? Sí, mi papá hizo, bueno, lo que haría cualquier padre, ¿no? Ahora soy padre y yo creo que también movería tierra y cielo. La policía en su momento, eran épocas complicadas del país, él fue a hacer la denuncia, le dijeron que se iba a volver, que se había ido con un amigo, alguna novia, cosas de la época que era muy común, ¿no? Y él nada, y empezó a tomar información y a hablar con los chicos del colegio, del secundario, descubrió él jugaba al fútbol en excursionistas. Sí. Y nada, y nunca pudimos averiguar nada. Él falleció en un accidente, iba con la bici
también iba para averiguar, porque a él cuando le decían un dato, él salía con la bici y iba a hablar con la gente, ¿no? Porque nos llamaban de todos lados, muchos llamados falsos, y nada, y él lo atropelló una camioneta justamente en la calle Galván y Congreso, la misma avenida donde Diego apareció enterrado 7 cuadras, de ahí donde falleció mi papá. Diego, contanos un poco cómo fue la relación de ustedes con este suceso. Digo, si cuando encontraron estos restos óseos, ustedes lo vincularon enseguida, tuvieron alguna sospecha, ¿en qué momento dijeron, che, puede ser por acá, puede ser Diego, lamentablemente, ¿no? La verdad yo no miro tele y escuché la noticia, los restos de la casa de Cerati, como todo el mundo, ¿no? No lo asocié nunca, sinceramente, pero bueno, mi cuñado y mi sobrino siguieron la noticia, empezaron a leer más datos que había puesto el equipo argentino de antropología forense y ahí ataron como 3, 4 cabos que podían ser y bueno, se contactaron con la fiscalía y era Diego, y acá estamos. Diego, perdón, Javier, y en uno de esos elementos tiene que ver con que Diego fue visto por última vez a muy pocas cuadras de donde encontraron los restos. Exactamente, la última vez un testigo que iba en el colectivo lo vio en Naón y Monroe, que es 4 o 5 cuadras de ahí, que le gritó que hace gaita, iba en el colectivo y Diego lo saludó, Diego iba caminando. Y esa fue la última vez que se vio a Diego. Contanos un poco, ahí estamos viendo justo en pantalla en este mismo momento los objetos también que se encontraron enterrados y demás. Esas cosas que pertenecían a Diego, algo que a lo mejor vos también recordás y te tocó también verlo en persona, entonces si lo has podido ver a esos objetos. Sí, no vi mucha tele, le digo la verdad de que está pasando esto, estoy con mi madre y no estamos viendo tele bueno, hay muchas imágenes que son muy dolorosas. Sí. No quiero que las vea, pobre, tiene 87 años. Yo lo que sí reconocí fue el llavero, el llaverito de uno, la llave, el reloj, eso me acuerdo perfectamente. Javier, y ahora, ¿qué esperan ustedes por parte de la justicia, sabiendo de que lamentablemente en los tiempos de la justicia ya prescribió, que no puede ser condenada la persona en caso de hallarse algún responsable, pero sí hay algo en paralelo que se puede hacer? Y esperamos, bueno, justicia, ¿no? Y yo por eso nombraba en otras oportunidades la ley Diego, como está la ley Piazza, para que no prescriba los abusos a menores. Por eso dije, bueno, qué lindo sería por él, para que todo su sufrimiento y el nuestro, 41 años, salga la ley Diego para que no prescriba en estos casos, si se encuentran restos desaparecidos y hay alguien que puede ser sospechoso, para que la ley aplique, ¿no? Que no prescriba, pues es una locura. Es una locura que haya alguien, un asesino, el que sea que haya sido, suelto por la vida. Suelto, totalmente, eso es la realidad. Es una persona, a Diego lo asesinaron y hay una persona que es culpable de esto, una o muchas personas, no lo sabemos, que son culpables de esto y que se necesita saber la verdad y que no quede tampoco todo en nada, porque no es solo saberlo, sino también que se haga justicia sobre eso. Es lo ideal, es lo que estamos pidiendo, pero bueno, las leyes de este país están me comentaron, están muy atrasadas, son de 1920. Es una locura todo esto. No puede ser que algo así prescriba. Es una locura. Javier, entendeme la consulta sin no es para un golpe bajo ni mucho menos, pero lo que quiero saber es cómo atravesaron ustedes como familia todo este tiempo, porque intuyo que tu madre, bueno, vos, tienen que haber ido por la vida intentando un reencuentro, ¿no? Deseando un reencuentro, viendo volver por la esquina. Mi madre, hasta la semana pasada, hasta que esto no se hizo todo público conocimiento que era Diego, se asomaba a la ventana para ver si él venía. El teléfono de línea nunca lo quiso sacar por las dudas, nunca se quiso mudar, porque la esperanza de una madre, uno también, lo último que pierde es la esperanza. Yo siempre decía, si esté vivo, si se haya ido, que sea muy feliz.
pero pobrecito no, hace 41 años. Perdón, pero el teléfono está explotándome de llamadas. Sí, me imagino, Javier. Nada, muy triste todo. Yo crecí con 41 años de dolor y incógnitas, de inseguridades, porque todas estas cosas te marcan. Son 41 años de tragando todo esto, muy triste. Sí, de preguntándote cosas, de preguntándote por qué, en el caso de que Diego se haya ido, por qué se fue y a dónde está y qué pasó. Y bueno, y ahora de a poco la familia se va enterando de qué es lo que sucedió y esperamos que, bueno, que pronto no solamente se pueda saber quién es el culpable o los culpables del asesinato de Diego, sino también encontrar alguna forma de que esto no quede impune. Sí, totalmente, sí, siempre con el porqué. Ahora que estamos sabiendo muchas cosas, es un tema complicado. Necesitamos saber la verdad, necesitamos que alguien se haga responsable. No puede matar a una persona así porque sí, enterrarlo y que quede todo impune, es una locura. Necesitamos justicia por Diego. Javier, en estos días, ¿tomaste contacto con algún compañero de curso de aquella época? ¿Qué te pudieron contar? Sí, gracias a Dios. Gracias a Dios, los compañeros digo que yo no los conocía, porque en su momento yo tenía 10 años, bueno, ahora es gente grande, tienen 57 años, y después que se hizo público conocimiento todo esto, se conectaron, hay gente viviendo en el exterior, 3, 4 compañeros, el resto está acá y están fueron todos por voto propio a declarar a la fiscalía, porque no lo pueden creer tampoco, y son declaraciones muy valiosas para todo esto. Y yo se los agradezco de corazón porque gracias a ellos todo está avanzando bastante bien. Hoy fue Christian Graf, se presentó espontáneamente en la justicia, se puso a disposición. ¿Qué te generó esto, Javier? Yo espero que me sepas entender, pero mediante el abogado y el fiscal me dijeron que por las dudas no dé declaraciones de esto. Está bien. Bien, lo entendemos. No, está claro, Gracias. está claro, Gracias. Javier, porque no debe ser, incluso para no entorpecer todo lo que se está llevando adelante en materia investigativa, entendemos esto, pero bueno, claramente allí algo hay un secreto que se ocultó durante más de 40 años y se tiene que saber la verdad. Una casa que no se vendió tampoco durante todo este tiempo. Tal cual. Una casa que hay gente ahí inocente que habrá festejado cumpleaños, habrá pasado Navidades en ese jardín. Gente que es inocente que se está enterando ahora, ¿no? Todo esto, que hay alguien ahí que es un asesino y que hay un cuerpo, estaba mi hermano ahí abajo, 41 años. Muy triste, muy macabro. Sí, esa es la definición, Javier, me parece. Bueno, Javier, agradecerte por el contacto. Lo último, ustedes tienen pensado también aportar a la justicia, presentarse en caso de los ítems, van a estar acompañando ustedes familiares. Sí, obviamente, ya está el abogado, está todo encaminado, eso se está encargando mi hermana y mi sobrino. Bien, sí, me imagino que se están repartiendo un poco esto de vos estar un poco con tu mamá, que la parte legal por ahí lo lleve adelante tu hermana. Me parece que como familia, digamos, es una situación tan difícil y tan dura, y bueno, y en busca obviamente de la verdad. Totalmente, sí, yo estoy hablando, bueno, con los medios porque gracias a ustedes yo sé dónde está mi hermano, lo pude encontrar 41 años después. Te consultaba esto, Diego, porque cada detalle cuenta en una investigación, en estos procesos, el recuerdo que puede aportar uno de ustedes, un cercano, puede ser determinante para que se sepa la verdad, al margen de todo lo que pueden aportar los compañeros, que seguramente va a ser valioso para la causa. Hoy estaba dando una nota abajo y se acercó una persona que yo no veía hace muchos años del barrio, porque acá nos conocen todos. Yo estoy acá con mi mamá que estamos desde hace 45 años o más. Y bueno, hay una persona que se acercó que también viene a la fiscalía
porque no lo podía creer. No pidió el día del trabajo y no fue a trabajar para acercarse. Es increíble lo que está pasando con todos estos amigos, testigos, y están todos declarando en la fiscalía. Javier, muchísimas gracias por el contacto y desde acá también, ¿no? Peleando y deseando que la verdad salga a la luz. Muchas gracias a ustedes por el contacto y gracias por estar siempre. Voy a estar siempre agradecido. Gracias. Gracias, Abrazo. Javier. Javier Fernández Lima pasaba aquí por los micrófonos de Aire de Santa Fe contando y narrando todo lo que está atravesando él y la familia en torno al hallazgo, de nada más y nada menos de su hermano. Sí, en medio del shock, intentando de que se descubra realmente la verdad de lo que sucedió con Diego. Sí, el hallazgo de los restos de Diego Fernández Lima, que tenía 16 años cuando desapareció un 26 de julio de 1984 y los restos fueron encontrados en mayo de este año.